Bien. Bueno, esto es parte de lo que hemos visto en la clase pasada. Voy a tener el video para no subir tanta data. Y bien, habíamos visto entonces el manejo de bases de datos relacionales a través del Workbench. Vamos a volver entonces a esta parte. Hemos quedado en esta parte justo intentando acceder pues a lo que era el SQL Server y por supuesto también a el Workbench. Si alguno, bueno, se le presenta algún tipo de inconveniente con la instalación, o todavía no he logrado instalarlo, pues me puede informar a través del Discord y lo voy a estar dando una mano. Bien, vamos a ver entonces un poco lo que es la interfaz de Workbench y un poco cómo podemos nosotros crear lo que serían los diferentes objetos. En este caso, pues la parte de los objetos, como son las tablas en nuestras bases de datos. Voy a buscar la herramienta desde acá también para poderla mostrar. Bien, ya que tengo lo que es el Workbench, recuerden que al tener esto deberían poder conectarse pues, a lo que es el servidor de manera local y pues por ahí seguramente les va a pedir alguna clave, como en este caso. Yo voy a poner acá la mía. Bueno, y ya estaríamos entonces acá adentro. Seguramente se abre en lo que es esta pestaña de administrador. Vamos a ir viéndola, pues la vamos a ir conociendo de a poco en cada clase, eh, por ahí interactuando con alguna de sus herramientas. Vamos entonces a ver el caso, pues, de los objetos. En este caso, pues, estamos viendo lo que sería el Workbench acá en este snippet, justamente en esta sección. Esto, pues, en caso de estar ya en la sección de esquemas, que ya vamos a ir allá, y vamos a poder visualizar desde ahí las diferentes bases de datos que tenemos creadas y, evidentemente, los objetos que son parte de esa base de datos. Bien, como vemos acá, cada base de datos que creemos cuenta con una serie de objetos principales que permiten estructurar su contenido. En este caso, estas son las tablas, las vistas, las funciones y los procedimientos almacenados. Desde acá los podemos ver también, y si no, también desde el Workbench. Pues si vamos a esta parte de esquemas, vamos a ver que si despliego esto acá, vamos a ver justamente esos elementos que nos están indicando ahí, que son las tablas, las views, las funciones y por supuesto los procedimientos guardados en la memoria. Vamos a volver entonces a nuestra diapositiva para seguir. Bien, en el caso de las tablas, pues básicamente son objetos de la base de datos. Las tablas generalmente contienen pues todos los que son los datos organizados a manera de filas y de columnas. Cada tabla tiene evidentemente algún nombre que la identifica. Ahora las veremos con mayor detalle. Evidentemente está compuesta por algunos campos que básicamente lo que hacen es describir los datos que se almacenan en ella. Las tablas se van a utilizar justamente para para almacenar, mejor dicho, y organizar todo lo que son los datos relacionados en las bases de datos. En el caso de las vistas, básicamente son pues las consultas guardadas que se pueden utilizar para acceder y para manipular por ahí a lo que son los datos almacenados en una o en más tablas, específicamente pues evidentemente la base de datos. Las vistas no contienen como tal datos en sí mismas, sino que nos ayudan a definir pues las consultas sobre los datos en las tablas, nos ayudan a verificar, a visualizar lo que serían los datos que están en las tablas. Generalmente las vistas se utilizan para simplificar pues las consultas, ¿no? Para ocultar información, credenciales o proporcionar algún tipo de vista más personalizada. Eso en el caso de las vistas. En el caso de las funciones, pues vendrían a ser como especie de bloques de código que se utilizan más que todo para realizar operaciones específicas, para trabajar con los datos que tenemos justamente en nuestras bases. Se pueden utilizar también para realizar algún tipo de cálculo, transformar datos, o en fin, manipular todos los datos de otras formas. Las funciones también pueden definirse por el usuario
o pueden ser funciones integradas en el sistema. Ya veremos todo esto con mayor detenimiento. El caso de los procedimientos almacenados, bueno, generalmente los procedimientos que están allí también son bloques de código y se utilizan para realizar algún tipo de operación un poco más compleja en la base de datos. Vendrían a ser similares a las funciones que conocemos, pero pueden contener múltiples instrucciones, en este caso SQL, y pueden incluir también parámetros de entrada y de salida, como hemos venido trabajando con las funciones. Generalmente algún tipo de parámetro de entrada, algún procesamiento y por supuesto la salida. Todos estos procedimientos almacenados también se utilizan muy a menudo para automatizar lo que son las diferentes tareas que podemos realizar o para procesar grandes cantidades de datos en la misma base de datos. En fin, cada uno de estos elementos tiene su papel, tiene su importancia en lo que es la gestión de todos los datos que vamos a tener, en este caso en MySQL, pues y básicamente pues las tablas van a estar almacenando los datos, las vistas nos van a proporcionar justamente lo que son las vistas personalizadas de los datos, las funciones las vamos a utilizar para manipular todos los datos y realizar los procedimientos, y en el caso de los procedimientos almacenados, pues nos van a servir para realizar algún tipo de tarea compleja en la base de datos. Ahora, evidentemente, en cada clase iremos manipulando todos estos objetos y trabajando con todos ellos. Vamos a ver, pues ya en el caso de las tablas, que son el corazón de toda la base de datos como tal, allí se encuentran y se almacena pues lo que es la información general. Por lo tanto, cada una de las tablas le darán vida al resto de los objetos que componen la base de datos. Entonces, como elemento primordial van a ser las tablas, pues por todo lo que ya nos han puesto. Todo lo demás se desprende precisamente de los datos que nosotros tengamos almacenados o de la información que tengamos almacenadas en nuestras tablas. Vamos a ver entonces cómo crear una base de datos desde el Workbench. Para crear una base de datos como tal, con este motor de base de datos relacionales, el tema SQL Workbench, pues crearemos nuestra primera base de datos utilizando para esto último la tarea de forma gráfica, es decir, aprovechándonos de lo que sería la interfaz. Vamos a ver el paso a paso, acá justamente pues dirigiéndonos a la sesión de esquemas. Podemos crear un nuevo esquema de base de datos, evidentemente habiéndonos conectado previamente. Ya justamente hace un par de minutos, hace algunos minutos, pues tuve la oportunidad de hacer la conexión, me pidió la clave y bueno, vimos que pudimos entrar ahí. Entonces, vamos a ir a lo que sería justo esta sección para crear un nuevo esquema dentro de lo que sería nuestro servidor. Y bueno, evidentemente vamos a intentar, bueno, acá le pusieron un nombre, Ingenia será el nombre del esquema a crear, y esta sería la codificación, es decir, el set de caracteres que vamos a estar utilizando. Ya estuvimos justamente trabajando con todo esto en las diferentes prácticas que estuvimos realizando. Ya sabemos un poco de qué se trata este set de caracteres que, bueno, evidentemente contemplan la mayoría de los caracteres conocidos por nosotros. Y bueno, el tercer paso sería ya aplicar como tal lo que sería la creación como tal de la tabla. Vamos a ir entonces al Workbench de vuelta. Permítame que siga admitiendo a algunos compañeros que van ingresando. Y observen que ya acá tengo una tabla que se instaló por defecto cuando hice la instalación de Workbench, pero vamos entonces a intentar crear entonces una nueva tabla. Bueno, que acá, bueno, hay algún tipo de menús que van a estar pues, ayudándonos con todo esto. Acá justamente tengo lo que sería este icono que me permite, en este caso, crear un nuevo esquema en este servidor. Vamos entonces justamente a hacer clic allí y acá tendríamos lo que son los inputs que nos permiten darle, en este caso, el nombre al esquema y algunas otras características. Vamos entonces a ponerle el nombre que nos proponen ahí. Ingenia, este sería el nombre. Vamos a ver qué otras, pues que alguna otra característica que nos pidan. Bueno, ya hablamos de la configuración de caracteres, ya la vamos a hacer. Y bueno, creo que no sería más allá de eso. Vamos a colocar entonces esta configuración en cuanto a los caracteres. El set de caracteres, vamos a hacer clic acá.
Y vamos a buscar entonces esta configuración UTF-8, esta de acá. Bueno, ya el resto sería, no sé si se logra ver bien ahí, a ver, por la barra de zoom, a ver, acá justamente tendríamos lo que sería el aplicar, la apply, como sale en la diapositiva, y simplemente, bueno, hacemos clic ahí, verificamos que justamente tenemos acá lo que sería una instrucción de carácter SQL, que básicamente nos va a permitir crear este esquema, esta base de datos. Vamos entonces a hacer simplemente apply acá, y ya entonces habremos creado nuestra base de datos, en este caso llamada Ingenia. Desde acá la podemos observar. Si desplegamos acá, podemos ver que tenemos también los elementos, los objetos que ya habíamos estado comentando, para qué sirven cada uno de ellos, las tablas, las vistas, los procedimientos almacenados y lo que serían las funciones. Entonces, esta sería la primera parte. Ya tendríamos creada nuestra base de datos. Vamos a volver entonces a la presentación para ver qué más nos proponen. Como bien nos indican acá, si todo fue bien, veremos el mensaje de confirmación por parte de MySQL y solo resta pulsar el botón Close tal cual como lo hicimos. En el apartado Schemas veremos la nueva base de datos creada. Bien, esto era pues parte de lo que teníamos que tener nosotros previstos para la clase número 17. Vamos a entrar de inmediato en lo que es esta clase número 18 para continuar con el material. A ver, disculpen, a ver, voy a compartirles de vuelta, disculpen que salí sin querer, a ver. Bien, ahí estoy compartiendo de vuelta. Bueno, en la clase 18 vamos a estar trabajando entonces con las tablas y con los tipos de datos. Veremos entonces qué son las tablas, más en detalle, los tipos de datos con los que podemos trabajar desde MySQL, cómo estructurar la información. Evidentemente ya les había hablado un poco que vamos a estar justamente trabajando con lo que son diferentes columnas y esas columnas van a tener una serie de registros que va a ser básicamente pues la data que vamos a estar insertando. Vamos a ver cómo podemos crear una tabla, cómo modificar una tabla creada, eliminar algún campo, renombrar una tabla o insertar algún tipo de registro. Y evidentemente estaremos comentando hacia el final lo que es la importancia de los índices, que como ustedes saben, pues nos va a dar de alguna forma la posibilidad de trabajar de una manera mucho más organizada y identificando evidentemente de manera única cada elemento. Vamos entonces a ver un poco qué nos trae la teoría del día de hoy. Las tablas son objetos de la base de datos que contienen los datos organizados en filas y columnas, tal cual como lo conversábamos hasta hace unos minutos. Cada tabla tiene un nombre y está compuesta por campos que describen los datos que se almacenan en ella. Bueno, evidentemente lo que ya conocemos. Tenemos pues unos campos principales que van a estar dando la identidad a los datos que se van a estar ingresando en las respectivas columnas. Vamos a ver entonces acá lo que sería esta gráfica, en donde podemos apreciar justamente eso. Acá tenemos justamente esta sección de campos que podemos ver acá y los diferentes registros. Para cada columna, evidentemente, tenemos lo que son los datos característicos para ese campo. Entonces, cada tabla almacena la información en forma de registros. Cada uno de estos elementos vamos a conocer como registros. Para esto, respetan la estructura de cada dato que conforma un registro, el cual condice con la definición del campo que lo almacena. Tal cual, un poco lo que hemos venido comentando. En cada columna va a tener evidentemente el dato que está representado según su identidad. Sabemos justamente en el caso del precio, pues vemos datos ya de carácter numérico, ya vamos a ver justamente los tipos de datos. En el caso del nombre, vamos a ver datos pues en este formato de caracteres como tal, de texto. Igual, bueno, el elemento ID que generalmente vamos a conseguir como un número entero. Ya vamos a ver los tipos de datos. Bien, entonces en el caso de las tablas, podemos conseguir que tenemos entonces lo que serían los diferentes registros. Cada uno de estos va a ser un registro, tal cual. En el caso de los campos, bueno, vamos a tener justamente la identidad para cada uno de los atributos que vamos a tener en nuestra tabla y evidentemente vamos a tener las diferentes columnas que evidencian lo que sería la posibilidad de organizar nuestros tipos de datos. En cada columna van a ir
diferentes tipos de datos que reflejen lo que sería la identidad de ese campo. Bien, cada columna o campo almacena un tipo de información específico. Este tipo de información se rige por lo que se denomina el tipo de dato. Y nosotros hemos venido pues, viendo que existen diversos tipos de datos y generalmente en cada lenguaje de programación siempre se hace referencia a lo que es el tipo de dato. Igual cuando se trabaja con algún tipo de programa que tenga que de alguna forma procesar información, vamos a tener lo que sería siempre algún tipo de identificador que nos permita justamente darle una identidad irreducible a cada dato, a cada información. En este caso es lo que conocemos como el tipo de dato y como les decía también lo podemos ver en diferentes programas como por ejemplo Excel o algún otro tipo de programa que siempre va a estar dando un tratamiento específico a cada información, a cada tipo de dato. Como podemos apreciar en este gráfico, existen diferentes tipos de datos para identificar cada atributo que conforma finalmente un registro en la tabla. Como vemos, MySQL también hace una distinción de cada uno de los tipos de datos. Acá podemos ver justamente en esta tabla que he colocado como ejemplo lo que es el tipo de dato numérico que ya pues les informaba sobre el caso del ID. Vemos también que tenemos datos de tipo texto. También vamos a ver en el caso de la existencia, se refleja con lo que es la lógica booleana. En este caso, bueno, el 0 indicará la ausencia y el 1 indicará la presencia pues, de algún elemento. Y el tipo de dato monetario, que en este caso se ha reservado para lo que son los precios de compra y el precio total el precio específico del producto. Vamos a ver que no solamente existen estos tipos de datos, sino que existen aún muchos más. Ahora los estaremos viendo. Entonces, en el ejemplo del gráfico anterior apreciamos algunos de los diferentes tipos de datos que podemos encontrar en la información almacenada en una tabla. Cada tipo de dato va a cumplir su rol especial en SQL, pues en este lenguaje de consultas estructuradas que también, como vemos, tiene como tal la distinción de cada tipo de datos. Es decir, cada información va a tener un rol, permitiendo entonces no solo ahorrar espacio de almacenamiento, sino también etiquetar correctamente a la información almacenada. Y justamente esta distinción con los tipos de datos se hace justamente para obtener este tipo de ventajas, algo más de velocidad en lo que es el procesamiento de la información, ahorro incluso de memoria y algunas otras características. Vamos a ver entonces como tal los tipos de datos. Bien, en MySQL vemos que se aceptan varios tipos de datos SQL divididos en diferentes categorías. Vamos a ver entonces los más comunes y los que se utilizan de forma más frecuente. Vemos entonces los tipos numéricos. Sería una gran categoría de datos. En este caso, bueno, vamos a tener varios tipos de formato numérico. Ahora los veremos. Tenemos los de fechas y horas, que también vamos a tener a disposición en MySQL, pues una gran cantidad de elementos de este tipo. En el caso también de los caracteres o de los textos, tenemos los tipos de cadena, que bueno, vamos a ver que se dividen también en algunos otros formatos, como caracteres y bytes. Ahora veremos los más importantes y los más utilizados. Y tenemos lo que son los tipos de datos especiales, que también los vamos a estar viendo justo en esta clase de hoy. Veamos entonces un poco los tipos de datos ya referidos a lo que son las cadenas de texto. Observen que acá, bueno, les deja alguna referencia a lo que es el manual oficial, es decir, a la documentación, en donde también pueden ahondar un poco más sobre los diferentes tipos que utiliza MySQL en el caso de los caracteres. Vamos a ver que acá tenemos entonces lo que sería char, que básicamente es un tipo de dato de una longitud fija que puede contener hasta unos 255 caracteres y que se utiliza para almacenar cadenas de texto de longitud constante. Es decir, si la cadena almacenada en un campo char es más corta que la longitud máxima especificada, se rellena con espacios en blanco. Entonces, char es útil para almacenar valores que siempre tienen la misma longitud como números de identificación. Entonces, esto en el caso de char. En el caso de varchar,
que es otro tipo pues, de dato en el caso de las cadenas de texto. En este caso la longitud es variable y puede contener hasta 65.535 caracteres. En el caso de varchar. Se utiliza para almacenar cadenas de texto de longitud variable. Si la cadena almacena un campo varchar, es más corta que la longitud especificada. Si es más corta, pues en el caso de alguna cadena hecha con varchar, se utiliza solo la cantidad de espacio necesaria para almacenar esa cadena. Y ahí empezamos a ver un poco las diferencias entre lo que es el char y lo que es el varchar. Entonces, esta puede ser variable y va a utilizar solamente la cantidad de caracteres que tengamos o se contengan en ella. Vemos la diferencia entonces un poco con char, que de alguna forma pues va a tener siempre una longitud de 255 caracteres y los que no se estén utilizando evidentemente los va a rellenar con espacio. Sigamos viendo algunos de estos tipos de datos en el caso de las cadenas o los textos. Vamos a ver el binary, que bueno, vendría a ser similar al char, pero en este caso esta binary almacena datos en formato binario, tal como lo indica su nombre, en lugar de un texto. Entonces es útil en este caso para almacenar datos binarios como imágenes o archivos. Realiza pues lo que sería, vendría a significar una mayor, un menor ocupamiento, por así decirlo, de espacio. En el caso del binary, vendría a ser similar a lo que sería el tipo de dato. Varchar vendría a ser similar a lo que es varchar. En este caso, solamente pues almacena el formato binario, lo que sería el binary, ¿no? Realizaría un poco lo que hace varchar, pero en este caso almacenándolo de forma binaria. Es útil para almacenar datos binarios de longitud variable como imágenes o archivos. En el caso de blob, es un tipo de dato que puede almacenar grandes cantidades de datos binarios. Se utiliza para almacenar archivos como imágenes, videos, documentos en la base de datos. Algunas otras que tenemos acá también son el caso del text, que es similar al tipo del dato varchar. Ya veíamos un poco lo que hacía varchar, pero en este caso el text se utiliza para almacenar grandes cantidades de datos de texto. Se utiliza para textos largos como artículos o como descripciones. En el caso del enum, es un tipo de dato que permite definir una lista de valores posibles. Se utiliza en este caso para limitar valores que se pueden almacenar en un campo a una lista predefinida de opciones. El set vendría a ser similar, disculpen que estoy aceptando a otros compañeros, el set vendría a ser similar, pero es decir, es similar en un, pero va a permitir en este caso la selección de múltiples valores de la lista de opciones. Si bien esta era un poco más limitada, en este caso tenemos la posibilidad de tener una lista de opciones. Se utiliza para almacenar un conjunto de opciones que se puedan, bueno, seleccionar en un campo. En general, cada uno de estos tipos de datos tiene un papel importante en lo que es la gestión de manipulación de los datos de una base de datos MySQL. Cada tipo de dato está diseñado generalmente para manejar, como vemos, diferentes tipos de datos en situaciones de almacenamiento. Evidentemente, pues en las tablas que vamos a hacer, posiblemente no vamos a utilizar todos estos, por ahí utilizaremos algunos, quizás los más comunes, pero está bueno saber que tenemos toda esta disposición en el caso de las cadenas de texto. Bueno, aquí les dejan lo que es la referencia a toda esta información. En el caso de los datos numéricos, veamos un poco de qué se trata alguno de estos datos que vemos acá. Acá también estaría la referencia a la documentación oficial a la que pueden acceder. Pero básicamente, pues en el caso de los datos numéricos, tenemos lo que es este tipo de dato int, que es un tipo de dato entero que puede almacenar números enteros que van desde posiblemente unas 7 cifras. Ahora lo reviso exactamente negativas hasta creo que unas 8 cifras positivas. Eh, a ver, sí, posiblemente unas 10 cifras, 10 cifras negativas, estaríamos hablando de
miles de millones negativos y quizás miles de millones positivos en este caso, en lo que es el tipo de dato int. Esto básicamente vamos a ver que los demás también tienen características similares, pero varían en cuanto al espacio que ocupan de almacenamiento. En el caso de los datos de tipo int, que serían básicamente enteros, negativos y positivos. En este caso, esto va a estar ocupando aproximadamente unos 4 bytes de almacenamiento. En el caso del integer, básicamente, este vendría a ser un sinónimo del int. En MySQL se pueden utilizar indistintamente estos dos. Básicamente, esto vendría a ser como un sinónimo del tipo de dato entero. Veamos el small int, que bueno, ahí nos van indicando ya algunas diferencias. Es un sinónimo también, pues por así decirlo, de alguna forma trabaja de manera similar, en realidad es lo que quiero decir. Este es un tipo de dato entero también, que puede almacenar números enteros que van desde posiblemente 5 cifras negativas hasta 5 cifras positivas. Utiliza, en este caso, bueno, como vemos, la capacidad de almacenamiento va a ser mucho menor, en este caso posiblemente la mitad de lo que utiliza un dato de tipo entero. En este caso estaríamos hablando de unos 2 bytes de almacenamiento. El caso del tint es un tipo de dato entero también que puede almacenar números enteros con signos, pues que con signo negativo y con signo positivo, en este caso de 3 cifras. Estaríamos hablando de centenas y como vemos también estaría ocupando menos espacio, en este caso la mitad, pues, aproximadamente de lo que es el small int, estaríamos hablando de 1 byte aproximadamente de almacenamiento. También se puede usar en este caso para lo que son valores booleanos representados con el 0, como veíamos en el caso de la tabla que nos ponían de ejemplo, con 0 para representar el false y el 1 para representar el verdadero o el true. Estamos viendo entonces en el caso de los enteros, también tenemos lo que sería el medium int, que es un tipo de dato entero que puede almacenar números que van también desde las 7 cifras negativas hasta las 7 cifras positivas aproximadamente. Utiliza 3 bytes de almacenamiento. El begin vendría a ser un dato entero que puede almacenar números enteros con mucha mayor capacidad. Acá estamos hablando de cifras de grandes cantidades, tanto de números negativos enteros como de números positivos enteros. En este caso, este va a ocupar mucho más espacio. Utiliza aproximadamente unos 8 bytes de almacenamiento y puede contener cifras bastante altas. Esto justamente ha venido creciendo con el desarrollo justamente de sistemas que pueden albergar mayor capacidad de almacenamiento. Entonces vemos que contamos con todo el caso de lo que son los enteros, con todas estas variantes que van a depender evidentemente de la longitud, por así decirlo, de los datos enteros que vamos a manejar. Entonces ahí los vamos a estar manipulando posteriormente. En el caso de los decimales, vamos a ver que tenemos justamente lo que sería este tipo de dato decimal. Es un dato numérico que se utiliza para almacenar números decimales precisos. Esto va a permitir especificar justamente la precisión y la escala de los números, lo que significa que podemos almacenar números con una cantidad fija de dígitos antes y después del número decimal. Eso lo vamos a manejar justamente, ahora lo vamos a ver con el caso de al crear las tablas, al crear los registros. Decimal, en este caso, utiliza una cantidad fija de almacenamiento, lo que lo hace más adecuado para cálculos financieros. El caso del numérico que vemos acá es un sinónimo, en este caso del decimal, y en el caso de SQL, y se puede utilizar indistintamente. Un poco lo que veíamos con el int y con el integer. En el caso del float, que es este otro tipo de dato, vendría a ser un dato numérico que se utiliza para almacenar números decimales con una precisión más limitada. En este caso puede almacenar números con hasta 24 dígitos, pero pues esta precisión puede variar en función del tamaño del número. Float utiliza una cantidad variable de almacenamiento. Evidentemente va a depender de la cantidad de dígitos que va a ocupar nuestro número decimal. En el caso del double,
que es este otro tipo de dato, utiliza una cantidad variable de almacenamiento, pues para los diferentes elementos. Es un tipo de dato numérico, básicamente este double, que se utiliza para los decimales también y tiene una precisión más alta que el caso del flow. En este caso, este puede contener hasta 53 dígitos. Por último, el caso del bit. Este bit que vemos acá es un tipo de dato que se utiliza para almacenar valores booleanos también, donde 0 va a representar, como ya hemos visto, el falso o el false, y el 1 va a representar el verdadero. Entonces, bueno, esto en el caso del bit, que también se puede utilizar para almacenar conjunto de bits, como en el caso de los permisos de usuario en algún sistema de gestión de permisos. Como vemos, en general, cada uno de estos tipos de datos se utiliza para almacenar enteros de diferentes tamaños y rangos. Al elegir el tipo de dato adecuado, evidentemente podemos optimizar el almacenamiento y el rendimiento de la base de datos, y también pues, nos va a servir pues, este mismo criterio para el caso de los decimales. Como vemos, la variación justamente se va dando en la capacidad de almacenamiento que tienen, en los rangos que nos presentan. Recuerden que si quieren obtener información más detallada, evidentemente específicamente la cantidad numérica que acepta cada uno de estos, los rangos, pueden ir a la documentación. Vamos a ver los tipos de datos que, bueno, estos serían los terceros que vamos a estar contemplando, que serían los tipos de datos que se refieren justamente al date y al time. Acá vamos a ver entonces algunos de ellos. El caso de date, time, datetime, timestamp y el year. Vamos a ver el caso de el date. El date vendría a ser un tipo de dato que se utiliza para almacenar fechas, tal como pues lo hemos venido utilizando con algún otro lenguaje de programación. Siempre lo que es el date lo utilizamos para lo que es el manejo de fechas. Almacena valores de fecha en formatos ISO estándar internacionales. Lo que queremos decir con esto es que almacena las fechas con el formato de año, mes y día, donde evidentemente pues vamos a tener que reflejar lo que sería esa nomenclatura, en donde por ahí podemos reflejarlo quizás con, en inglés con la letra I para el año, evidentemente ocupando la cantidad de espacios que va a contener el año. Generalmente pues se utilizan 4, lo que es el formato ISO, 4 Is para lo que es el año. Luego separado por un guión lo que sería pues el mes, que va a utilizar lo que sería 2 M generalmente para indicar el número de cifras que generalmente le damos al mes, que van a variar desde pues el 1 hasta el 12. Y por último, lo que sería el día, es decir, tenía un formato pues ISO internacional, que como sabemos pues hemos utilizado la usanza de cómo se realiza en el inglés, en donde se indica primero el año, luego el mes y por último el día. El caso de time es un tipo de dato que se utiliza para almacenar horas. Almacena valores de horas en formatos también de estándar internacional, en donde vamos a estar reflejando las horas con las H, en este caso un par de H, porque evidentemente vamos a ocupar 2 dígitos en lo que es las horas, luego separado por el signo de igual o los 2 puntos, en este caso, y luego el formato de minutos que vendría con 2 M's y por último también separado por los 2 puntos, el formato de segundos que iría con 2 S's. Pueden que todo esto lo podemos ver con mayor profundidad acá. Básicamente, pues, este va a estar almacenando, como les decía, los valores de horas con, como también les informaba, con los minutos y los segundos. El caso del date time es un tipo de dato que se utiliza para almacenar fechas y horas. En este caso, bueno, haríamos una integración de ambos y almacena justamente estos valores con el formato de años, como ya se los había comentado, con el caso de las fechas, con lo que es el year, es decir, con la I griega, la M y el día, y además el formato de horas, minutos y segundos que ya les había comentado sobre el caso de time. Básicamente es un tipo de dato que se utiliza pues, para almacenar justamente ambos datos, tanto las fechas como las horas. Vamos a ver el caso del
timestamp, que es un tipo de dato que se utiliza para almacenar fechas y horas, al igual que datetime, pero con la diferencia que en este caso tiene una precisión en segundos y utiliza menos espacio de almacenamiento. Almacena pues los valores de fecha igual con los formatos que ya conocemos, pero tendría una precisión mayor en cuanto a los segundos y en este caso también ocuparía menos espacio. Por último, lo que sería year es un tipo de dato que se utiliza para almacenar pues los valores de año. Puede almacenar valores de año desde 1901 hasta el 2155 o puede tener valores nulos también. Entonces, como vemos, cada uno de estos tipos de datos se utiliza para almacenar diferentes tipos de valores en cuanto a fechas y horas. La elección, bueno, del tipo de dato como tal va a depender siempre de lo que nosotros vamos a almacenar, del tipo de dato que vamos a almacenar y cómo lo vamos a utilizar en las consultas o en los cálculos en nuestra base de datos. Como vemos, vamos a tener varias opciones. Siempre está bueno por ahí conocer cuál sería la más idónea de acuerdo a la tabla que nosotros estemos realizando y a las diferentes acciones que vamos a estar realizando con ella. Veamos este tipo de dato espacial, que en este caso pues, nos va a dar información específica para ser aplicada en ámbitos donde se debe guardar datos sobre objetos geométricos de 2 o 3 dimensiones. Entonces, bueno, acá justamente estaríamos haciendo una referencia espacial de los datos. Dentro de los tipos de datos que puede manejar Spatial, también soporta almacenar la información de tipo geográfica, como pueden ser la latitud, la longitud y la altitud, propios evidentemente de lo que son las coordenadas de un GPS. Acá igual tienen la referencia. En el caso del tipo de dato espacial, en MySQL se utiliza, como vemos entonces, para almacenar todo lo que son los objetos geométricos, bien sea en 2 o 3 dimensiones, con puntos, con líneas, con polígonos, ya veremos más adelante todo esto, y para realizar operaciones espaciales sobre estas mismas. El tipo de dato de coordenadas espaciales se implementa mediante el uso de algún tipo de biblioteca que nos permita, pues, justamente usar lo que es a usanza de GPS, pues de este Geometric Engine Open Source, alguna biblioteca de estas, pues que nos permita trabajar con GPS y que nos va a proporcionar justamente algún tipo de funciones, de operaciones para la manipulación de este tipo de datos espaciales. Los datos espaciales además admiten varios formatos de datos, pues que también estaremos viendo y admiten pues una amplia variedad de operaciones espaciales como la intersección, la unión, la distancia, en fin, parte de lo que ya hemos trabajado seguramente con algún contenido de tipo geométrico. Se pueden utilizar algún tipo de consulta para este tipo de datos utilizando pues los diferentes elementos de SQL, es decir, se pueden hacer algún tipo de selección, algún tipo de consulta a través de SQL con este tipo de datos también. Bueno, admite, como les decía, algunos formatos que luego veremos. El tipo de dato espacial también se utiliza comúnmente en aplicaciones generalmente de sistemas de información geográfica y bueno, requieren justamente algo de almacenamiento y análisis de datos geoespaciales. En este caso, bueno, sería compatible podríamos decir que es compatible con algunos otros lenguajes, no solamente con el caso de consultas de SQL, sino que pues en este tipo de sistemas generalmente con cierta compatibilidad con algunas otras herramientas o lenguajes, como es el caso de Python o de RStudio, que pues utilizan también lo que sería toda esta data, que pueden acceder a lo que sería todo este tipo de información. Bien, entonces ahí hemos visto a grosso modo lo que tendría que ver con los diferentes tipos de datos. Y ahora al pasar a crear las tablas, no sé si quieren que vayamos a la pausa y entonces, bueno, volvemos para ver el caso, nos quedaría ver el caso de cómo crear las tablas, algo de práctica, cómo eliminar, renombrar, pues sí, nos queda como tal tanto material. Por ahí vamos a tener quizás algunas prácticas, 5 minutos.
A ver, acá, por ahí, a ver cuántas prácticas tenemos para ver el caso del tiempo y ver si nos vamos a la pausa. Bueno, vamos a hacer una pausa de 5 minutos y volvemos entonces con todo lo que es el tema de crear las tablas. Démonos 10 minutos, volvamos 10:05. Así nos da chance para estirar un poco las piernas, buscar agua, en fin. Volvemos entonces a las 10:05.
Bien, de vuelta, vamos a continuar, mis amigos, para avanzar sobre el resto del contenido, sobre el resto del material. Vamos entonces a presentar de vuelta la pantalla para ver un poco lo que nos trae esta siguiente sección y pues vamos a empezar ya como tal a crear nuestras tablas. Bien, crear las tablas entonces. Bien, al cierre de nuestro encuentro anterior, bueno, en realidad hoy al principio, creamos nuestra primera base de datos y hasta ahora conocimos los fundamentos de las tablas en una base de datos, además de los tipos de datos que éstas pueden almacenar. Vamos entonces a ver a continuación cómo crear una tabla aprovechando MySQL Workbench y teniendo en cuenta el tipo de datos que deseamos guardar. Vamos entonces a realizar esta acción. Bien, trabajaremos entonces con esta base de datos creada al principio de la clase del día de hoy. Identificamos entonces en la misma, en el apartado de esquemas, la identificamos y desplegamos lo que serían sus objetos. Ahí vamos a ver lo que son, bueno, son las tablas y en fin, los otros elementos, las views, en fin, todos los demás elementos. Y con el botón secundario del mouse, entonces en el menú contextual que se despliega, vamos a seleccionar entonces lo que sería crear la tabla. Vamos a ir viendo cada uno de estos pasos y ya lo hacemos en el Workbench. Entonces, el editor de objetos integrado a MySQL Workbench se abrirá y ya estará pues listo para que comencemos a agregar los campos, o en este caso las diferentes columnas, a nuestra nueva tabla. Veamos un poco los elementos que están presentes en esta, a ver, disculpen acá, a ver, voy de vuelta, ok, los elementos que están presentes dentro de lo que sería este menú que vemos acá. Bueno, evidentemente vemos entonces lo que serían los diferentes elementos. Por ejemplo, acá tenemos la posibilidad de darle un nombre a esa tabla. También vemos que vamos a poder generar una columna, darle incluso lo que sería algún nombre como tal a esa columna. Y evidentemente vamos a poder escoger lo que sería el dato como tal, o la descripción, en este caso el tipo de datos que vamos a tener para esa columna, es decir, el tipo de datos con el que vamos a estar trabajando específicamente para esa columna. Y desde acá también podemos seleccionar, como vemos, toda una cantidad de elementos importantes que son características, por así decirlo, generales que podemos aportar a cada una de nuestras entidades, de nuestras columnas en este caso. Entonces, bueno, acá de hecho podemos ver que están alguna serie de elementos que nos van a dar otras opciones. El caso de algún ID único, el de alguna clave única para este campo, por ahí que no puede ser nulo, es decir, que no va a estar vacío, y algunas otras que ya las veremos con mayor detenimiento, como es el caso también el caso del autoincremento, en el caso de los índices, que lo podemos utilizar para incrementar pues, los índices y algún otro tipo de valor. En fin, algunos valores que serían de carácter único, por ejemplo, algunos valores por defecto que también podemos trabajar y pues, en fin, en configuración general de lo que sería nuestro campo. Entonces, vamos a ver qué más antes de pasar a crear nuestra tabla. Bueno, después que hagamos la selección de los diferentes elementos que podemos crear, de los diferentes, en este caso los diferentes campos, como vamos acá también vamos a tener algunas otras secciones que nos van a dar mayor información sobre pues, lo que serían nuestras columnas y el tipo de datos. Vamos a tener acá lo que sería esta opción que vemos acá, justamente de aplicar para guardar o deshacer los cambios en este caso. Y entonces, bueno, vamos a poder pasar, como les decía, a esta pantalla que básicamente nos va a estar entregando una query, en este caso, bueno, una representación de lo que estamos creando, en este caso con el lenguaje SQL. Entonces, la última pantalla nos permite confirmar la creación de la tabla visualizando un resumen de esta en el lenguaje SQL. Entonces, esto sería en el caso de tabla. Vamos a crear una y vemos
esta serie de pasos para pasar a la parte de la sesión práctica. Voy a ir de vuelta entonces a Workbench y voy a intentar hacer alguna, perdón, que salí de Workbench acá. A ver, voy de vuelta a Workbench. Bien, vamos a intentar hacer alguna tabla acá en esta base de datos que creamos justamente. Acá voy a hacer clic derecho sobre la tabla y fíjense, acá está este menú contextual del que nos hablaba, donde tenemos, entre otras opciones, lo que sería la posibilidad de crear una nueva tabla. Entonces, justo voy a hacer clic ahí y ahí vemos pues lo que sería la pantalla que ya se nos indicaba acá. Bueno, por defecto viene con este nombre, New Table, y por defecto tenemos un ID New Table. Esto, bueno, todo esto lo podemos cambiar y vemos las otras secciones que veíamos en las diapositivas. Acá justamente vamos a tener lo que sería el nombre del esquema y si desplegamos acá, bueno, vamos a tener también algunas otras opciones que podemos establecer. Por el momento lo voy a dejar de esa forma. Vamos simplemente, bueno, voy a hacer alguna tabla acá. Voy a hacer, a ver, alguna tabla con referencia a equipos para después manifestar información. Una tabla donde puedas reflejar la data de algunos equipos de alguna liga, en fin, puede ser ligas de fútbol o del deporte que ustedes que les parezca. Lo importante de esto es que ustedes pueden hacer las propias también. Acá simplemente para este ejemplo voy a colocar esta, voy a hacer esta de equipos y voy a ir entonces a esta sección acá en donde voy a poder seleccionar lo que sería cada columna. Voy a dejar como primera columna acá, voy a hacer clic ahí y voy a dejar simplemente ID para darle un identificador justamente a cada uno de esos equipos. Y en esta columna, fíjense que ya por defecto ahí MySQL, en este caso Workbench me ayuda con el tema de los tipos de datos, pero si hago clic acá, recuerden que voy a poder también seleccionar el tipo de datos que más me convenga para este elemento. En este caso lo voy a dejar justamente que sea un entero y como vemos acá, pues me da la opción del primary key, que es justamente darle un identificador, en este caso primario, a lo que sería esta columna. Acá justamente me dicen que no puede estar, esto sería el not null, para que no esté justamente acá, si se posan en cada uno de estos elementos, van a ver justamente a qué se refiere cada una de estas características. Ahí vemos que me dice justamente el non-null, hacerlo único, bien, utilizar binario y algunas otras características. En este caso voy a utilizar justamente este de autoincremento para que cada vez que vaya a hacer un registro me coloque ese número entero, se vaya incrementando. Voy a justamente hacer acá el autoincremento. Le voy a dar, en el caso de esta tabla, voy a hacerlo de esta forma. Si quisiera agregar otro campo, bueno, voy acá a esta sección y con hacer clic acá ya podemos entonces agregar algún otro tipo de campo, como por ejemplo un nombre para ese equipo. Evidentemente, siempre antes nosotros podemos ir estudiando un poco cuáles serían acá pero lo estamos haciendo de manera directa, pero siempre está bueno por ahí antes ir identificando cuáles serían esas entidades o los diferentes atributos que van a tener nuestras entidades, como se les llama pues también acá en el mundo de las bases de datos relacionales a todos estos elementos que indican lo que sería pues las diferentes relaciones que se van a dar, ya hablaremos más adelante de eso, pero está siempre bueno antes ver cuáles serían los atributos que van a tener nuestras tablas, ¿no? Según evidentemente la data que nosotros queramos reflejar. Acá, bueno, le voy a poner un nombre, observen que ya acá también me va dando como especie de una ayuda, de una prefiguración. En este caso, bueno, nos está dando lo que sería un varchar con 45 caracteres. Les recuerdo, si hacemos clic acá, podemos seleccionar algún otro tipo pues, de datos que queramos. En el caso de los textos, acá podemos ver también algunos otros, de los que hemos visto en clases, como el long text, el medium text, el text, en fin. En este caso lo voy a dejar con el bar chart, que me va a permitir pues una cantidad de caracteres. Y bueno, en este caso, para el bar chart simplemente le voy a decir que no esté nulo. Voy a decir que no esté nulo en este caso. Simplemente eso, no voy a poner ningún carácter por defecto porque evidentemente nosotros podemos hacer el registro del nombre como tal. Acá podemos colocar algún otro dato.
como no sé, puede ser la ciudad donde pertenece el equipo. Entonces le voy a poner una ciudad. Profe, el AI, ¿qué sería? Disculpe, el I es el autoincremento, este de acá. Dale, Esto gracias. va, sí, no, adelante. Bien, ¿algún otro dato? Bueno, acá en este caso voy a decirle también que no quede nulo, simplemente. ¿Alguna otra columna que pudiéramos estar manejando? A ver, pudiera ser, no sé si el equipo tiene algún campeonato, si no tiene, pudiera ser alguno. Vamos a poner ese, a ver, voy a ponerle acá campeonato. Campeonatos. Acá, ¿qué tipo de dato pudiéramos estar manejando? ¿Cuál les parece a ustedes? En este caso de la cantidad de campeonatos, ¿nos quedaríamos con este o variaríamos? Si A se ver, refiere a la cantidad de títulos ganados, puede ser un número. un número, Me entero. un número entero puede ser. int. Y en el caso, pues, de esa cantidad, pudiéramos, no sé si darle algún elemento por defecto, o sea, que se inicie puede ser en cero o, bueno, que no esté nulo, también le podemos decir. A ver, siempre, bueno, ver la posibilidad de vivir, como les decía, esto es bueno siempre estudiarlo antes, los diferentes atributos que vamos a estar trabajando, y después lo vamos a ver también con el caso de las relaciones, justamente. Pero bueno, acá por el momento le voy a decir simplemente que en el caso de los campeonatos, no sé, por defecto le voy a poner un cero acá. En el caso de los campeonatos. No sé, pudiéramos dejarlo por el momento si quieren con estas columnas para ver, para que nos dé tiempo a hacer las prácticas que están por ahí. Ya una vez que tenemos esto, bueno, simplemente sería ir a aplicar. Después pueden trabajar con otros tipos de datos, en fin, con algunas otras configurantes. Y de hecho, en las prácticas seguramente les van a pedir utilizar algún otro tipo de dato. Ahí lo veremos. Voy entonces a darle acá a clic en aplicar. Esto lo voy a reducir un poco para que por si acaso no se ve, si no se ve lo que es este menú acá. En campeonatos podríamos poner ZF, que ponga cero en caso de que no haya otro valor, creo que es la función. Bien, acá, este de acá. Sí, también. Ustedes lo pueden manejar también de esa forma si les conviene, si les resulta mejor, lo pueden también trabajar de esa forma. Por el momento yo lo voy a dejar así, ustedes lo pueden ahora en las prácticas que vamos a hacer también, o en las tablas que ustedes creen, también lo pueden aplicar de esa forma. Entonces a darle acá, clic acá, a aplicar, y bien, entonces acá tendríamos lo que sería esta instrucción de SQL, que básicamente va a estar creando esta tabla en nuestro esquema Ingenia, pues que sería esta tabla de equipos, y bueno, ahí vemos algunas de las identificaciones de cada campo, en donde estamos justamente diciéndole que va a ser un entero, que no puede quedar vacío, que se va a autoincrementar. Básicamente, pues todo lo que hicimos acá de la selección se refleja a través de lo que es este lenguaje SQL para la creación, en este caso, de esta tabla. Vamos a hacer clic acá en Apply. Y bueno, si todo ha resultado satisfactorio, si no tenemos ningún tipo de error o algún tipo de conflicto que pudiera presentarse quizás en los datos que estamos poniendo con respecto a los datos que estamos trabajando, pues no tendríamos ningún problema. Acá vamos a ver justamente que se ejecutó lo que sería esa sentencia, y simplemente sería cuestión de hacer clic acá en Close. Y bueno, ya entonces tendríamos en este caso lo que sería nuestra tabla creada. Si hacemos clic acá, vamos a ver que vamos a tener entonces esta tabla de equipos, y si desplegamos, vamos a ver las diferentes columnas que tenemos en esa tabla. En este caso, la tabla que es bastante sencilla, que hicimos acá con un ID, un nombre, una ciudad y campeonatos. Bien, entonces hasta acá pues tendríamos lo que sería esta parte de la tabla que hemos creado con sus diferentes columnas. Vamos a ver qué más nos pedía la guía y volvemos a ver. Voy a minimizar por el momento esto. Bien, esta aquí en la última pantalla nos hacía pues lo que era la creación de la tabla.
La parte de sección práctica, trabajaremos sobre la base de datos que creamos en nuestro encuentro anterior, bueno, la que hemos creado el día de hoy. Los que ya la crearon, pues de manera anterior pueden utilizar esa misma o alguna otra que hayan podido crear. Los que la estén creando el día de hoy pueden trabajar con esa que han creado. En ella crearemos nuestra primera tabla utilizando MySQL Workbench. Tengamos presente entonces en este ejercicio práctico, pues que esto nos permitirá seguir desarrollando un segundo ejercicio más adelante. Por lo tanto, la recomendación es que lo hagamos pues de cara a comenzar a adquirir la experiencia en el terreno de MySQL. Cualquier consulta pues pueden realizarla. Vamos a tener un espacio de tiempo. La tabla que se va a realizar pues o que se va a crear va a ser esta tabla llamada contactos personales, tomando como parámetros los campos a crear y sus atributos declarados en la tabla. Entonces acá veríamos los diferentes atributos que tenemos que crear para esta tabla o los campos, en este caso el ID, el nombre completo, el teléfono y el tipo de teléfono. En el caso del tipo de datos, pues acá les indican cuáles son los diferentes tipos de datos, entero, para el caso del ID, las características generales es que va a ser único, no puede quedar nulo y se va a autoincrementar. Ya vimos un poco ahí cómo hacer eso. En el caso del nombre completo, los caracteres serán variables, 50 caracteres no nulos. En cuanto a sus características, en el caso del teléfono, también lo vamos a reflejar con caracteres variables. En este caso va a tener solo 12 caracteres, no nulo, 0 su valor predeterminado. Igual en el caso del tipo de teléfono, vamos a tener lo que sería en el tipo de datos caracteres variables, que van a ser en cuanto a sus características 10 caracteres, no nulo, no aplica, sería el valor predeterminado. Entonces ahí vimos que podemos utilizar las diferentes opciones que nos ofrece el WordNet para realizar esto. El tiempo estimado para esta práctica es de 10 minutos. Entonces, bueno, procedemos a realizar esa práctica y vamos a tener entonces estos 10 minutos que comienza justo en este instante. ¿Hay alguna consulta? Bueno, igual voy a estar acá para que la podamos revisar. ¿La creamos en el Profe, mismo yo una esquema consulta. o Si en algún quieren, otro? si quieren, disculpen que si la crean, ¿eh? ¿En el mismo esquema o en algún otro tenemos que crear? Lo pueden crear en ese esquema, o si ustedes prefieren, pues lo pueden poner aparte. Esto va a seguir incrementándose, pues algunas otras actividades, por ahí seguramente vamos a después a modificar, en fin, a borrar a lo mejor algún tipo de elemento, en fin. Pero por el principio lo podemos crear en la misma que hemos hecho el día de hoy. Perfecto, gracias. Les voy a dejar esto acá en pantalla para que también les sirva así, de referencia si así les parece. Sé que todos tienen el acceso a la guía, pero bueno, les dejo entonces la pantalla acá. Profe, disculpe, yo no encuentro la forma de conectarme al servidor. A ver, estás en Windows Sí, y en este caso hiciste la instalación de tanto del SQL Server como de el Workbench sí, lo habíamos hecho en la clase pasada. y no te permite conectarte. Ya te voy a enviar No. una referencia que te puede servir para ver si corregimos ese problema. Dame un minuto. ¿Le puedo mostrar lo que me Sí, sí, cómo no. No sale? hay problema. Sí, sí, déjame dejar de compartir pantalla para que lo veamos. Y ahí puedes compartir la pantalla. Gracias. Bueno, tengo acá la conexión que habíamos armado la clase pasada. Ujú. Pero me dice que no hay una conexión, no está conectado. A ver, el error que te da es un tema de configuración. A mí me dio el mismo error y lo solucioné con un video de YouTube de 4 minutos. ¿Quieren que lo pase por el chat?
Sí, ahí justamente les traje también un video porque ese tipo de problemas se pueden presentar. Ya les voy a pasar también. Pasa el que vos estás diciendo y voy a pasar también uno en el Ahí caso de voy. los que tengan Acá le problemas busco con en la el conexión. historial. Dale, Ya voy. dale, no hay problema. ¿Dejo de compartir? Sí, ahí ya vi el error. Voy a darte un video que te puede servir. Igual tu compañero te va a mandar un video también. Ya lo Ahí voy lo a dejé. pasar. A mí lo que me sirvió fue la última solución, que es cambiar algo de la región y reiniciar la máquina. Bien. Ah, claro, porque después yo voy acá a configuración y No, puedo no, tener... lo que toca en el video son unas configuraciones también del panel de control. Fíjate ahí en los últimos 2 minutos creo que son, y lo puedes solucionar. Ok, buenísimo, gracias. Nada, nada. Profe, yo el día de ayer tuve un problema porque al conectar como este nuevo sistema que sería el de MySQL Workbench, yo ya había venido, o sea, venía utilizando MySQL pero de PHP y se me borró una base de datos. Puede ser que al cambiar la contraseña se haya borrado, no lo puedo encontrar más. A ver, ya vamos a ver. Bien, ahí pasé en el canal de recursos un video también de solucionar algunos errores con el tema del Workbench. Ahí lo estoy dejando en la sección de recursos de la comisión de backend. Bien, me estabas comentando entonces que tuviste un problema porque se borró la base de datos que tenías. Claro, exactamente. Tenía una base de datos de un proyecto anterior en PHP Mi Admin y yo venía usando como server, web server. Y ayer, como, o sea, básicamente tenemos que instalar de nuevo un servidor, yo decidí utilizar el mismo porque se conectaba de manera correcta con OneBatch. Bueno, en la instalación cambié la contraseña, porque yo el foot no lo tenía con contraseña. Y al parecer al hacer eso, se me restableció todo, o sea, también de PHP mi admin se me borró todo. No hay forma de Ujú. recuperar ese dato, o sea, tendría que volver a crear de nuevo la base de datos. A ver, O sea, ¿es normal que pase o puede ser que está funcionando como algo mal? a ver, ya lo voy a buscar acá.
Tengo una información que me permite dar algunas luces sobre eso. A ver. Profe, si no, no hay problema, me quedo después de clase, así no perdemos más Bueno, tiempo. bueno, sí lo vemos, no hay problema. No, igual, Gracias. igual lo voy buscando. Que tenemos todavía unos minutos para lo que es la primera práctica. Candela, una consulta ahí. ¿Las bases tampoco, desde la terminal no las puedes ver tampoco? ¿O solo de Workbench? La base se eliminó de PHP, mi admin, y también se eliminó desde acá, desde mi Word. O sea, directamente no aparecen. Y las bases de datos eran bases con las que yo venía trabajando, o sea, aparecían siempre. El Ok, tema es que yo no guardé en ningún JSON ni de ninguna forma digamos, la estructura de la base. ¿Entendés? ok. No intenté Sí, desde consola, la verdad que no sabría cómo desde la se... terminal, sí. Sí, entrando a MySQL y haciendo las consultas. A ver si te muestra las bases de datos que tienes ahí, ahí presente. A ver, yo te voy a mandar una consulta a ver si la puedes ver por ahí.
Gerardo, y a través de consola, ¿cómo más o menos cómo sería el código que tendría que escribir para exponer la tabla? Así intento buscarlo. Ahí, Candela, el profe lo pasó estando en MySQL. Se escribe show databases, punto y coma, y debería traerte todas las tablas o mostrarte todas las bases de datos que están. O sea, desde la terminal primero se entra a MySQL y MySQL. exactamente. Y una vez que estás ahí, lanzas ese comando a ver si te las muestra. Al menos para verificar si están las bases de datos, si no las perdiste. Bien, ¿cómo van entonces con el ejercicio? ¿Ya realizaron la práctica? A ver, ¿alguno la pudo hacer? ¿La quiere mostrar? Sí, dentro de varchar lo que sería la numeración. A ver, voy a tomar el que pasó en Manuel y lo voy a colocar acá. A ver, un minuto. Bien, estoy viendo el de Nicolás también, de contactos personales. Buenísimo. Bien. Cero, el tipo de teléfono, 10, muy bien. Buenísimo. Bueno, vamos a ver entonces un poco más sobre lo que nos trae las diapositivas del día de hoy. Ahí estoy viendo, bueno, parte de lo que están pasando en el chat. Está buenísimo por ahí un poco lo que es en este caso, pues el SQL resultante. Buenísimo, vamos a continuar entonces. Ya les comparto acá. Bien, entonces esta sería la tabla que teníamos que haber creado. Ahí, bueno, ya vi algunos de los trabajos que hicieron. En este caso, bueno, utilizando lo que es Workbench para crear lo que es la tabla. Vamos al caso de la modificación o de cómo modificar una tabla creada. En este caso, bueno, si bien MySQL Workbench nos permite cambiar información de la estructura de un campo de una tabla, en este respecto debemos tener presente siempre algún montón de posibilidades o variantes, las cuales a veces no son tan perceptibles a simple vista. En este caso hay una serie de recomendaciones, de hecho son pues como especie de alguna guía que nos permite verificar justamente algunas colisiones, algún tipo de problemas que se puedan presentar a la hora de hacer alguna modificación en una tabla creada. Por ejemplo, dentro de las recomendaciones estarían no cambiar el tipo de dato de un campo existente, ¿no? En este caso, bueno, si tenemos ya algún tipo de registro y tenemos algunos datos, precisamente para evitar que se pierda algún tipo de dato, pues una recomendación es no cambiar el tipo de dato como tal de algún campo existente. En el caso de los tipos de datos, podemos crecer, pero nunca decrecer. En el caso, bueno, ya de existir registro. Otra de las recomendaciones es verificar que los campos a modificar no sean claves primarias o claves foráneas.
Entonces, esto evidentemente de acuerdo a las relaciones que se pueden ir dando, que si bien no las hemos trabajado todavía el día de hoy, está bueno ya irlas teniendo presente. Y otra recomendación es siempre tener presente el concepto de integridad referencial. En este caso, bueno, si bien aún no vimos algunos de los conceptos de los que estamos hablando acá, la idea es que se vaya de alguna forma captando pues las diferentes palabras técnicas para tenerlas en la órbita y de cara a los próximos encuentros. Igual acá hay alguna serie de recomendaciones sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por ejemplo, en el caso de los campos de texto, observen cómo estaría complicado el hecho de dar, o en este caso de hacer mucho menor la cantidad de textos si ya tenemos datos, en este caso creados. Pues observen que pudiéramos más bien incrementar, por ejemplo, de un valor a un valor mayor, pero no el caso de decrementar. En el caso de los campos numéricos también vemos algunas otras pues, acciones a la hora de variar, por así decirlo, lo que sería la cantidad de elementos que vamos a estar modificando. Siempre pues habría que tener cuidado a la hora de hacerlos menores porque evidentemente pudiéramos estar incidiendo pues en lo que es la cantidad de datos que ya tenemos registrado. En el caso pues de los campos numéricos, observen que si pudiéramos en este caso incrementar desde un número, en este caso entero, a números de enteros de mayor capacidad. Igual con los campos de fechas, observen que no estaría bueno ir de, en este caso, de utilizando números enteros a lo que sería este tipo de datos que van a estar reflejando pues mucho menor capacidad. Lo conveniente en este caso es que si vamos a variar sería más bien para incrementar, por así decirlo, dicha data. En el caso de los campos binarios ocurriría algo similar. Entonces, a tener en cuenta, pues, este tipo de detalles que, como bien nos dicen, si bien no se ve de manera muy clara, hay que tenerlos en cuenta porque nos generaría, pues, evidentemente algún tipo de conflicto. Entonces, para esta próxima práctica, que apenas lleva unos 5 minutos, simplemente vamos a intentar modificar lo que serían algunos datos sobre los campos creados de acuerdo a lo que se plantea en esta tabla contigua y teniendo en cuenta, evidentemente, las salvedades o los criterios que ya nos exponían en este par de diapositivas anteriores. En este caso, bueno, vamos a seguir trabajando sobre la misma tabla, pero como ven, acá vamos a estar cambiando algunos valores. En el caso, bueno, del nombre completo, por ahí quizás va a variar lo que sería la cantidad de caracteres. En el caso del teléfono también a lo mejor va a variar lo que es la cantidad de caracteres y algún otro dato. Y en el caso del tipo de teléfono también variaría un poco la cantidad de caracteres y algunos de los otros datos que estaríamos trabajando. Entonces, observen que acá pues, pueden hacer la comparación con lo que es la tabla anterior, que tenía algunos tipos de caracteres, en este caso era un nulo, acá va a cambiar también lo que es el caso del tipo de teléfono y va a aumentar como tal la cantidad de caracteres disponibles. Entonces, eso es lo que vamos a estar realizando ahora en esta parte para después pasar a la parte de eliminación. Se los dejo igual acá para que lo tengan en la pantalla.
Bien, si se me ha escapado ese detalle, bueno, para hacer la modificación, pueden ir, si dejaron abierta la pestaña, en donde estaban trabajando con el Workbench, por ahí siempre se acuerdan que se van abriendo algunas pestañas y pueden modificar desde ahí, si no, tal cual como dice Lucas, pueden simplemente ir en el menú contextual y hacer clic derecho en lo que sería el alter para hacer la modificación de la tabla. Bien, aquí estoy viendo algunas de las imágenes que han estado pasando. A ver, buenísimo. Bien, estoy viendo los dos en manual. La modificación pues de lo que es el dato varchar con 70, buenísimo. 22 para lo que es el teléfono. Bien. Y el default no aplica. Bien. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver acá. Les comparto de vuelta la pantalla. Bueno, vamos a ver entonces el caso de eliminar un campo y pues evidentemente lo que hay que tener en consideración a la hora de eliminarlo. Como vemos acá, nunca eliminar el campo de una tabla con datos. La única excepción que puede darse en este caso es cuando estamos diseñando una base de datos y el arquitecto encargado de dicho diseño cambia la lógica de la misma. Y por supuesto, la base de datos no ha tenido ni siquiera un registro agregado. Entonces, tener en cuenta todo este tipo de consideraciones pues a la hora de trabajar con bases de datos y tener pues muy en cuenta esto de eliminar un campo. Una práctica muy poco recurrente, en este caso generalmente con mucha anterioridad, se maneja todo lo que es el tema de los diferentes elementos que van a estar y de alguna forma pues en caso de realizarse se realiza pues en contextos de creación, por así decirlo, y no en un contexto ya de producción, por así decirlo. Veamos entonces algunas otras salvedades en cuanto a esto. Los roles de arquitecto de software o administradores de bases de datos o los data engineers o los líderes técnicos son generalmente quienes delinean la estructura principal de una base de datos. Este proceso tiene un exhaustivo análisis y cuando llega el momento de crear tablas y campos es porque dicho análisis será el definitivo. Como bien vemos acá, muy rara vez puede darse la situación de que se creen campos y luego se busquen de eliminar. Entonces, esta es una consideración pues que hay que tener en cuenta. Generalmente, como les decía, se hace todo un estudio previo a lo que sería la construcción o la creación de la base de datos en cuanto a los diferentes campos que van a contener, en cuanto a la diferente data, sus relaciones, en fin, toda una cantidad de elementos que se evalúan primordialmente en lo que va a ser pues el esquema y posteriormente, una vez que ya se tiene definido, delineado concretamente lo que sería pues los diferentes valores, los diferentes elementos que van a configurar nuestra data y entonces cuando se procede como tal a la creación de las diferentes tablas y relaciones y evidentemente pues esto no se contempla como tal en algún ambiente ya de producción. Veamos entonces el caso de renombrar una tabla.
Como vemos, muchas de las reglas mencionadas anteriormente también se aplican al cambio del nombre de una tabla. En el caso de que no afecte en lo más mínimo a ningún contenido de la base de datos en cuestión, podemos cambiar su nombre accediendo a través del menú contextual desde el botón secundario del mouse al punto del menú Alter Table. Entonces, tengamos siempre en cuenta esto en consideración, sobre todo, pues, definir algún tipo de nombre identificativo, generalmente, pues, al definir algún tipo de identidad para una tabla, generalmente vamos a querer que el nombre sea el más descriptivo posible. Entonces, tener eso también en cuenta, en consideración. Como vemos acá, pues a la hora de trabajar con los diferentes elementos, hagamos clic derecho y vamos a poder acceder a lo que serían pues este menú en donde tenemos algunas acciones que podemos ejecutar. Acá en el caso de Alter Table, tal cual como vimos hace un rato con el caso de la modificación, podemos acceder para hacer el cambio de lo que sería el nombre de nuestra tabla. Si deseamos modificar el nombre de la tabla que creamos a modo de práctica, pues podemos cambiar su nombre desde la ventana asistente que se abre dentro de MySQL Workbench. Realizado este proceso, pulsamos el botón Apply y pues luego confirmamos entonces mediante lo que es la ventana emergente. Entonces desde el Workbench también podemos realizar el cambio del nombre de la tabla. Recuerden pues ir a la tabla como tal y dentro de lo que es el menú contextual podemos hacer lo que sería el Alter Table en caso de que quisiéramos cambiar el nombre como tal de alguna de las tablas. Recuerden que pues desde esta sección de esquemas pueden manejar todo lo que sería el funcionamiento de esa tabla. Si dejaron abierto este campo, también pueden hacer desde acá algún tipo de cambio, algún tipo de modificación para algún elemento en particular. Bien, voy a seguir acá para que veamos la parte de eliminar el campo. Pues existen restricciones, como les decía, al momento de renombrar una tabla, de igual forma que con la necesidad de cambiar el tipo de datos de un campo. Tengamos presente entonces que estas cosas sí se pueden realizar en MySQL Workbench y mientras estamos aprendiendo. Pero sobre bases de datos en producción, estas actividades no se deben realizar o se realizan, o se realizarán luego de un exhaustivo análisis sobre los posibles conflictos, los posibles problemas que puedan surgir. En el caso de insertar los registros, que sería ya lo que es la última parte de el contenido del día de hoy, vamos justamente a ver que desde la representación de la tabla tenemos la posibilidad de acceder no solo a visualizar el contenido, sino también a una barra de herramientas, la cual nos permite realizar diferentes operaciones sobre la misma, en este caso, sobre esta misma tabla. Acá vemos pues que vamos a tener lo que sería este grid de alguna forma que nos va a presentar lo que serían todos los elementos que tenemos en nuestra tabla hasta el momento. Y vamos a tener pues en parte de la interfaz gráfica, estos botones que nos van a permitir modificar una celda, insertar algún registro, este de acá, y eliminar algún registro. Y luego pues de colocar los diferentes registros, simplemente tendríamos que hacer clic en el Apply. Entonces, vamos a buscarlo justamente acá en Workbench. Recuerden que acá en Tables, bueno, que creo que se me ha... A ver, voy a cerrar y abrir de vuelta esto. A ver. Me toca para abrirla de vuelta y poder tener acceso como tal a la información. Bien, entonces voy a ir de vuelta acá a la tabla que tengo en Gene, esta tabla de equipo. Observen que acá sale lo que sería pues estas opciones, este menú que vemos acá. Acá voy a hacer clic ahí y voy a tener este menú. Acá vemos justamente lo que sería nuestra tabla. Acá podemos incluso variar un poco lo que sería la presentación, haciendo pues los campos un poco más amplios para poderlos divisar. Haciendo doble clic acá también podemos ajustar pues lo que sería al espacio de la data que tenemos. Y en este caso, bueno, nos recuerden que acá tendríamos los botones de los que nos estaban pues haciendo referencia para modificar, para en este caso también añadir un registro o eliminar algún tipo de registro. Para sumar algún registro, pues también lo puedo hacer desde acá. Simplemente acá pues hago clic y puedo ir colocando, por ejemplo, para el nombre,
En este caso, pues, de lo que sería el nombre del equipo. Puedo colocar algún nombre de equipo. Aquí voy a poner la ciudad. Aquí voy a variar el equipo. Voy a poner Caracas Fútbol Club. Y en cuanto a los campeonatos, bueno, podemos poner la cantidad, pues creo que habíamos puesto voy a poner acá 18 campeonatos y ya tendríamos lo que sería este primer registro para esta tabla. Si deseamos sumar algún otro registro, podemos hacer clic acá o como vemos, podemos hacer desde acá algún otro registro. Si hago clic acá, bueno, ya tendríamos también lo que sería algún otro registro. Observen entonces que de esta forma podemos ir haciendo los diferentes, anexando diferentes registros. Una vez que hacemos acá clic en Apply, vamos a tener lo que sería pues los equipos que estamos generando. Acá para la segunda línea no he colocado, así que voy a ir a colocar pues algún otro registro. Y bien, voy a hacer entonces ahora sí acá play y hacemos lo que sería, pues ahí vemos lo que sería la declaración o esta query que vemos acá con los diferentes valores para los equipos. Voy entonces en este caso a aplicar. Por ahí se ha generado algún tipo de conflicto. Bueno, simplemente si esto ocurre, simplemente es cuestión de leer un poco cuál es el conflicto que estamos teniendo. Generalmente es porque quizás no estamos respetando por ahí el tipo de datos, en fin. Ahí lo leemos y logramos pues hacer el cambio. Damos a cancelar y cambiamos cualquier dato que en este caso tengamos. Acá justamente me está generando lo que sería pues el informe sobre el error que tengo. En este caso tengo un incorrecto, un valor íntegro para la columna en el ID 1. En este caso, bueno, no lo estoy colocando de la forma correcta. Entonces tendría que colocar ese valor en el caso de la columna de la fila número 1. Vamos acá, me da lo que sería el tipo de datos. Si esto les ocurre, simplemente lean lo que sería el error y pueden corregir entonces, en este caso para la columna 1, el tipo de datos. Vamos para la fila 1, en este caso en el ID. Sería este de acá. Colocar, vamos a aplicar de vuelta a ver si no tenemos problemas. Ahí me sigue generando, vamos a ver cuál es el error ahora. A ver. No recuerdo si lo coloqué para que se autoincrementara. En el caso de esta fila, ahora, en el caso de estas columnas, ahora lo reviso y lo corrijo. Pero en caso de no tener ningún error, simplemente pues le dan a play y van a tener lo que sería ya el registro de de los diferentes datos que se estarían aplicando. A ver, quiero ver si ya con esto, bueno, la importancia de los índices, que sería lo último en la guía. Sé que estoy sobre la hora. Bueno, entonces en el caso de los índices es muy importante, pues ya que es una estructura de datos que se utiliza para mejorar el rendimiento de las consultas en una tabla de base de datos. Básicamente un índice se suele crear, en el índice se suele crear una o varias columnas de la tabla y permite que la base de datos busque rápidamente los registros que coinciden con los valores de esa columna. Esto nos va a permitir, pues, que el índice de la tabla nos genere o podamos realizar consultas de manera mucho más consistente, mucho más sólida, porque teniendo pues un ID como elemento identificador de nuestra data, podemos acceder directamente a ese elemento. En lugar de tener que recorrer toda la tabla para encontrar los registros correspondientes, la base de datos puede utilizar el índice para buscar los registros de manera eficiente y reducir el tiempo de respuesta de las consultas. El índice definido como primary key es el índice más importante de una tabla de la base de datos, ya que garantiza pues la unicidad de los valores de una columna o en un conjunto de columnas en la tabla. Cuando se crea un índice primary key, la base de datos garantiza que no se pueden insertar registros duplicados en la tabla. Entonces, de ahí la importancia del índice y de utilizar lo que sería el primary key. Además, un índice primary key se utiliza a menudo para definir las relaciones entre las tablas en una base de datos relacional, ya que permite que otras tablas se relacionen con la tabla principal utilizando el valor de la clave principal. Entonces, la importancia de lo que es el primary key en el caso
de las relaciones. Ya veremos más adelante todo esto. Como bien dice, lo veremos más en detalle cuando hablemos de relaciones entre tablas y lo que es la integridad referencial. No es necesario pues que dominemos a la perfección todo el tema de los índices por el momento, pero sí que lo vayamos teniendo presente. En el correr de las unidades dedicadas a MySQL iremos comprendiendo con mucho más detalle las diferentes aristas que componen el mundo de las bases de datos relacionales. Entonces, en la próxima clase comenzaremos a trabajar ya con el lenguaje SQL puro, realizando consulta de datos insertados en la tabla. Por lo tanto, bueno, está bueno que sigan agregando recursos, interactuando ahí con el Workbench y con el mismo SQL para hacer algún tipo de registro. Esto nos va a permitir ganar pues práctica, conocer mejor MySQL Workbench y tener evidentemente mucha más información cargada para aprovechar las próximas clases que tenemos por delante, donde estaremos manipulando y filtrando pues los datos de la tabla. Entonces, bueno, con esto vamos a dar por terminada lo que sería la clase de hoy. Vamos a ver los casos puntuales. Nos quedamos con los que tengan los casos puntuales de algún tipo de inconveniente y para ir resolviendo entonces el tema de las conexiones y todo esto. Y nos veremos entonces la próxima clase con el resto del grupo, ya con lo que se viene en este caso con el lenguaje SQL.